Hola a todos y todas, Kaixo Guztioi, mi nombre es Dani Zuazagoitia, soy profesor adjunto del Departamento de Didáctica de la Matemática y Ciencias Experimentales en la Facultad de Educación y Deporte de Gasteiz y básicamente hoy os voy a explicar en qué consistió nuestro proyecto universitario de cooperación al desarrollo que tuvo lugar o empezamos en el año 2013. Este proyecto tenía como título Fortalecimiento de las capacidades de diagnóstico medioambiental del profesorado y alumnado de la Escuela de Ingeniería en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, la PUCESE, orientadas a la mejora de los proyectos de investigación y vinculación con las comunidades de la zona norte de Esmeraldas. Básicamente, como he dicho, la primera fase de este proyecto comenzó en el año 2013 y por aquel entonces pues las personas que formábamos el grupo investigador proveníamos de diferentes facultades. Existían también técnicos que han colaborado con este proyecto, así como alumnado de la propia UPV. Debemos analizar cuál es el contexto donde se ubica este proyecto. Estamos hablando de la provincia de Esmeraldas, en el país de Ecuador, más concretamente los cantones de Loy, Alfaro y San Lorenzo. Existe una problemática ambiental, económica y social muy fuerte en esta zona, donde tenemos contaminación por metales pesados procedentes de la minería aurífera. Es una zona de tráfico de armas, drogas, personas. Existen muchas plantaciones de palma, existe un alto nivel de pobreza. Y básicamente nos dimos cuenta que la Universidad PUCESE era incapaz de generar evidencias para el diagnóstico, bueno, pues de todas estas realidades, ¿no? Bien, el objetivo general que se identificó en este proyecto era la optimización de la caracterización ecológica de los sistemas fluviales en la zona norte de Esmeraldas, pero el más importante era el objetivo específico, que era fortalecer las capacidades de docentes y alumnado del grado de Ingeniería Ambiental de esta universidad para un diagnóstico, para que pudiesen hacer un diagnóstico ambiental completo del estado de los sistemas fluviales de la zona norte de Esmeraldas, en Ecuador. Bien, para este objetivo específico marcamos un indicador que básicamente trata de publicar un artículo donde se recoja todo este trabajo de investigación realizado. También el propio proyecto recogió resultados, indicadores y diferentes actividades, obviamente. En total, como he remarcado ya, han sido 3 las ayudas recibidas a partir del 2013, por lo tanto esta presentación se dividirá en 3 fases diferentes. Debemos remarcar que este proyecto ha tenido un carácter multidisciplinar, como he comentado ya. Se expresa desde las ciencias experimentales, la contraparte universitaria ha sido la propia PUCESE, se le dan prioridades transversales y de sostenibilidad y se ha tenido en cuenta también la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. Bien, pues comenzamos con la fase 1 y tuvo lugar una serie de donaciones. Estas donaciones se realizaron desde diferentes departamentos de la universidad. Remarcar que descatalogar, donar, es un trámite burocrático que a día de hoy no está bien contemplado en la propia UPV. Gracias a la ayuda del proyecto de cooperación se realizaron compras, material básico de laboratorio para el análisis de aguas. Y finalmente todo este material se envió. En este sentido tuvimos la suerte de tener la implicación, ¿no?, del personal de mantenimiento. Y también existen aquí muchas trabas burocráticas que deben de ser solventadas, ¿no? Bien, dentro de esta fase 1 tuvimos la suerte de recibir la visita de lo que es el equipo rectoral de la propia PUCESE y se reunió con el por aquel entonces vicerrector de investigación. De aquella forma también pudimos visitar los laboratorios y básicamente utilizamos esa reunión como reunión para asentar las bases y la coordinación de las diferentes actividades que se iban a realizar. Bien, dentro de esta fase 1 también se realizó una visita a Esmeraldas, donde se montó los equipos donados y comprados, se dieron charlas para su correcto uso y mantenimiento, así como se dieron una serie de cursos a estudiantes del grado de Ingeniería Ambiental. En general, la valoración de estos cursos, pues podemos decir que fue bastante positiva. Se dieron cursos también de formación a estudiantes en el grado de Ingeniería Ambiental, en este caso en el laboratorio, que fue montado gracias a la compra y la donación de los aparatos que hemos mencionado anteriormente. Y se realizó una serie de muestreos. En este caso fuimos nosotros los que aprendimos, ya que la forma de muestrear y el tipo de muestras que se recogen en esa zona es muy diferente a lo que entendemos nosotros
de nuestros sistemas fluviales y por lo tanto pues bueno, es una oportunidad, ¿no?, también para que nosotros aprendamos. Tuvimos la opción también de observar in situ cuáles son los efectos de la minería y qué tipo de estragos se están llevando a cabo en estas zonas. Y básicamente, gracias a esta primera fase, tuvimos la opción de realizar reuniones de coordinación con el profesorado y los agentes de investigación de la zona para proyectar un diseño experimental de tal forma que se pudiese realizar un diagnóstico medioambiental de la zona expuesta. Bien, ya en el año 2014 entramos en la segunda fase, nos dan una segunda ayuda de cooperación universitaria al desarrollo y en esta segunda fase tenemos la suerte de recibir a 2 alumnas ecuatorianas de la Universidad Pucese en los departamentos de analítica, zoología y en los laboratorios de servicio de análisis de Schicker. Perdón. El compromiso por parte de la Pucese fue retornar a estas personas con un contrato después de la formación recogida en esta visita. Bien, estas alumnas visitantes tuvieron la opción de familiarizarse con las formas de trabajar que tenemos aquí en la Universidad del País Vasco. Y en esta segunda fase también, pues bueno, a veces hay sorpresas, ¿no? El Ayuntamiento de Bilbao nos financió lo que es la estancia de estas 2 alumnas visitantes en una de las residencias de la UPV aquí en Bilbao. Bueno, recalcar que todo el tema de la difusión es muy importante. En este sentido, nosotros hemos llevado al día siempre un blog donde se han recogido las diferentes impresiones y diferentes actividades realizadas. Gracias a esta difusión, pues bueno, han sido varias personas las que han manifestado su interés por el proyecto y finalmente también se han adherido a él, ¿no? Finalmente, para acabar esta fase 2, recalcar que estas 2 alumnas se graduaron con éxito en la Pucese y básicamente es ahí cuando damos por finalizada la fase 2 y en el año 2015 recibimos la tercera ayuda de las ayudas a cooperación universitaria al desarrollo. Gracias a esta ayuda podemos comprar un material un poco más avanzado para el análisis y el muestreo de diferentes contaminantes en la zona descrita anteriormente y nos centramos sobre todo en los trabajos de fin de grado de la Universidad del País Vasco en esta zona. Para ello se tienen que tener en cuenta varias cosas. Necesitamos tener unos convenios en regla para poder traer al alumnado o llevarlo allá. El director, tutor de la temática tiene que estar bien definido. Debe existir una formación previa de este alumnado que quiere visitar la zona. Necesitamos concretar el vuelo, la seguridad, alojamiento, el seguimiento a distancia, es complicado. Y finalmente la redacción del trabajo de fin de grado y su propia defensa pues es un tema que tienen que estar bien atados. Bien, básicamente gracias a esta tercera ayuda son 2 alumnas de la UPV las que pueden realizar su trabajo de fin de grado en la zona descrita anteriormente, en Esmeraldas. Además, ya tenemos las 2 alumnas ecuatorianas que han vuelto a Ecuador y ahora están ayudando también un poco a realizar estas labores de investigación. Y finalmente, gracias a la visita institucional que hemos descrito anteriormente, un profesor de la UPV se anima y recibe un contrato por parte de la Pucese. Es decir, que tenemos un equipo bastante bueno a día de hoy en la Pucese realizando investigaciones in situ. Bien, el trabajo de fin de grado de esta alumna, Río Teoane, un vistazo al funcionamiento ecológico de un río tropical, se defiende con éxito, esta alumna se gradúa con éxito y por lo tanto, en principio, la experiencia ha sido satisfactoria y de éxito total, ¿no? Este tipo de trabajos se pueden presentar en diferentes jornadas, como la jornada de presentación de proyectos Q, donde más bien recalcamos, ¿no? Cuál es realmente lo relevante a la hora de realizar este tipo de trabajos, ¿no? No todo es trabajo, también existe reconocimiento y la propia Pucese reconoce en un acto oficial la labor de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV a través de este proyecto, ¿no? Es de agradecer ya que el esfuerzo realizado
por parte de todos, pues hasta el momento, después de estos 3 años, ha sido bastante elevado. La prensa también se hace eco de todas estas actividades. La prensa vasca, en este sentido, hace difusión de los resultados dentro y fuera de la comunidad universitaria. La prensa local, en este sentido, también nos ayuda en la difusión de los resultados y del impacto del proyecto que tiene en la propia comunidad esmeraldeña. Finalmente, por concluir esta fase 3, decir que de los resultados obtenidos de estas investigaciones, pues ha habido diferentes comunicaciones, como las que se han realizado en el segundo Congreso de Ingeniería Ambiental o en las primeras jornadas de la cuenca del río Teahuán, o el artículo que recientemente se ha enviado para su publicación, ¿no? Y a modo de conclusión, decir que los resultados más relevantes de este proyecto han sido los siguientes, ¿no? Básicamente se ha constituido un laboratorio de análisis básico y este está en funcionamiento. Además, el funcionamiento de este se lleva gracias a la formación de las alumnas que ha tenido lugar en la Universidad del País Vasco. Son varios los docentes y estudiantes formados en la PUCESE que siguen con la caracterización de los ríos esmeraldeños. El tercer resultado más relevante sería la consolidación de diferentes convenios para el intercambio de alumnado, envío de material, análisis en los servicios generales de investigación, etcétera, etcétera. Otro resultado relevante es que 2 alumnas, en este caso del grado de Ciencias Medioambientales, han defendido con éxito sus trabajos de fin de grado realizados en la Universidad PUCESE. Y finalmente, tal y como se reflejaba en el objetivo específico, son varias las comunicaciones y publicaciones de carácter científico que están en curso. Y a nivel general, y por concluir, dar una serie de recomendaciones para todo aquel que se interese o esté animado en realizar este tipo de proyectos. Básicamente aconsejamos tener mucha paciencia. Se recomienda realizar una difusión del proyecto, ya que nunca sabes quién es la persona que puede estar al lado tuyo. Hay muchas personas que están interesadas y siempre que publicites aquello que estás haciendo, bueno, te van a salir compañeros y compañeras debajo de las piedras que te van a echar un cable. Recomendamos trabajar de forma transversal, romper barreras entre departamentos, entre facultades, porque eso va a ayudar un montón. Identificar muy bien a la contraparte, en este caso la nuestra era la Universidad PUCESE, realizar visitas de tal forma que nos hagamos a una idea real de cuál es la problemática y cuáles son las posibles soluciones o ayudas que nosotros podamos ofrecer. Identificar en esas visitas a las personas clave que te van a ayudar, cuáles son las personas de fundamento que te pueden echar un cable, y finalmente realizar evaluaciones de todas aquellas actividades que se hagan. Sin más, esperando que os haya gustado esta presentación, eskerrik asko guztioi eta hurrengo arte.